La verdadera historia de John Dillinger. Este es John Dillinger, el mayor atracador de bancos de todos los tiempos. A los pocos meses del inicio de la Gran Depresión que asoló Estados Unidos en la década de 1930, este delincuente de poca monta se convertiría en el enemigo público número uno. Era incluso más famoso que Al Capone y Bonnie and Clyde. John Dillinger nació en 1903. Quedó huérfano de madre a muy temprana edad y su padre lo educó con una férrea disciplina. Tras una problemática adolescencia se alistó en la Marina, de la que más adelante desertó. En 2003, el FBI desclasificó sus archivos secretos sobre John Dillinger y el escritor Brian Barrow utilizó esta nueva información para contar la verdadera historia de Dillinger en su libro Enemigos Públicos, en el que se basa el guión de la película de Michael Mann. John Dillinger era el prototipo de atracador de bancos. Era un don nadie que había salido de la nada. Un sábado por la noche, cuando debía tener 21 años y estaba sin trabajo, atracó la tienda de comestibles de su ciudad natal, cerca de Indianápolis, Indiana, y fue condenado a un largo periodo entre rejas, 10 años si no recuerdo mal. Fue una sentencia de cárcel, y en la cárcel conoció a atracadores de bancos, ladrones, de todo. Para él fue una auténtica escuela del crimen. Y cuando salió, no solo quería ser atracador de bancos, y esto es una de las cosas que le distingue de otros. Quería robar bancos con un objetivo muy concreto: recaudar dinero suficiente para comprar armas, meterlas de contrabando en la cárcel y sacar a sus amigos. En 1933, cuando las hazañas de Dillinger lo convierten en toda una leyenda, Estados Unidos está sumido en la Gran Depresión. La producción industrial del país ha caído un 50% desde 1929. Hay 13 millones de estadounidenses sin trabajo. En 1933, cuando Roosevelt llega a la presidencia de Estados Unidos, el 25% de la población activa no tiene trabajo. Y hay 2 millones de personas sin hogar. Las marchas en protesta por el desempleo y el hambre se multiplican. Millones de personas se manifiestan en las calles de las grandes ciudades y hay huelgas por todo el país. Fue una época en la que muchos estadounidenses, si no la mayoría, habían perdido sus trabajos o estaban a punto de perderlos, apenas tenían ingresos y culpaban a los bancos. Y John Dillinger, que a ellos no les hacía nada, parecía el tipo inofensivo, sonriente y encantador que iba a por los bancos. Se convirtió no solo en un antihéroe, sino en el héroe para toda una generación de estadounidenses. La historia de John Dillinger, el atracador de bancos, está íntimamente unida a la de John Edgar Hoover, el director del FBI que más tiempo ha estado en el cargo. Hoover utilizaría la persecución a Dillinger para consolidar su poder, que duraría más de 50 años.
Al principio de la guerra contra el crimen, que apenas duró 18 meses, John Edgar Hoover no era nadie. Los que vivían en Iowa, en Florida, en Los Ángeles, nunca habían oído hablar de él. Pero 18 meses después, John Edgar Hoover es una estrella de los medios de comunicación, un nombre conocido por todos. En esos 18 meses está la génesis de la fama de John Edgar Hoover, la génesis de su poder y el nacimiento del actual FBI. Y aunque no se puede decir que John Dillinger fuera una amenaza nacional, este periodo de guerra contra el crimen sí tuvo una gran trascendencia nacional. Los hechos ocurridos durante la gran oleada criminal, lo que se refleja en el libro y en la película, tuvieron lugar en las grandes llanuras norteamericanas. Supongo que un paisaje parecido a las estepas rusas, que cruza todo el centro de Estados Unidos de norte a sur, desde las montañas rocosas al río Mississippi. Fueron las zonas más golpeadas por la pobreza. Lo hemos visto en las uvas de la ira. Parecía que todo el estado de Oklahoma emigraba en coche a California. Allí se vivía una situación de extrema pobreza, pero además era un personaje muy atractivo para delincuentes y sobre todo atracadores de bancos, porque no lo olvide, casi cualquier persona puede robar un banco. Lo difícil es huir sin que te pillen. Los atracadores quieren carreteras ininterrumpidas de 300 kilómetros por las que pueden correr a 120 kilómetros por hora y escapar a toda velocidad. Por eso la extrema pobreza unida a la orografía de la región hizo que las grandes llanuras se convirtieran en el principal campo de batalla de la época. No olvidemos que esto ocurrió hace apenas 75 años. Frank Sinatra era un cantante de 18 años. Marlon Brando era un crío. Ronald Reagan ya era locutor de radio. En términos del siglo XX, fue ayer mismo. La masacre de Kansas City. La guerra contra el crimen de la que estamos hablando empezó en julio de 1933 con la llamada masacre de Kansas City. En este caso, dos agentes del FBI habían logrado detener en Arkansas a Frank Nash, también conocido como Jelly Nash, y lo llevaban a la cárcel de Leavenworth, pasando por Kansas City. Fueron en tren hasta la estación de Kansas City y cuando llegaron allí se les unieron más agentes del FBI y policías de la ciudad, pero no sirvió de nada. Varios asesinos desconocidos abrieron fuego contra ellos con subfusiles Thompson y mataron a 6 agentes de la ley, entre ellos uno del FBI e incluso Frank Nash. Fue aquel hecho, la masacre de Kansas City, lo que llevó al ministro de Justicia y a John Edgar Hoover a declarar la primera guerra contra el crimen. Su objetivo era terminar con los gángsters, con los atracadores de bancos, y por supuesto se convirtió en una guerra mucho más sangrienta y complicada de lo que en principio habían previsto. Poco antes de la masacre de Kansas City, en mayo de 1933, Dillinger salió de la cárcel e inmediatamente se dedicó a atracar bancos. En la sede del FBI en Washington, John Edgar Hoover está muy preocupado por los reiterados robos a bancos y la incapacidad de la policía local para evitarlos.
En realidad, los años 1933 y 1934, cuando Dillinger y otros estaban activos, no fueron el principio de una oleada criminal, sino el final de otra que había empezado a mediados de la década de los 20, en gran parte consecuencia de que los cuerpos policiales se vieron sobrepasados por los avances tecnológicos. Yo mencionaría dos elementos en particular. Uno, el nuevo motor V8 al que muchos criminales tuvieron acceso mucho antes que la policía y que permitía a los atracadores de bancos dejar atrás fácilmente a la policía local. El segundo fue la introducción del subfusil Thompson con capacidad para efectuar 1000 disparos por minuto, al que los delincuentes también tenían fácil acceso, pero que era un arma imposible de conseguir para un sheriff de un condado rural de Nebraska. Como mucho tendría el modelo más básico de una escopeta de caza, y unos cuantos ladrones de bancos espabilados de Chicago con coches con motor V8 y subfusiles Thompson podían robar prácticamente todo el estado de Nebraska. Entretanto, en el FBI, Hoover toma medidas y entrena a sus agentes en el uso de nuevas armas para luchar contra los gángsters. Que robar bancos en la América de principios de los 30 fuera tan relativamente fácil se debía en parte a la fragmentación de los cuerpos policiales del país. En general, si robabas un banco en el condado A y conseguías cruzar la frontera al siguiente condado, y por supuesto si cruzabas al siguiente estado, las autoridades del condado y del estado no tenían jurisdicción para perseguirte. Podían avisar para que alguien en el siguiente estado o condado detuviera a los ladrones, pero no era frecuente. Hay que tener en cuenta algo importante que raras veces se entiende, y es que estos hechos ocurren en un periodo relativamente pequeño de tiempo. El mismo mes que empezó la guerra contra el crimen, el mes de la masacre de Kansas City, fue el mes en el que John Dillinger atracó su primera tienda y su primer banco. Dillinger surge de forma paralela a la guerra contra el crimen, justo cuando los federales están ahí, buscando criminales. Las carreras criminales de Bonnie and Clyde, de John Dillinger, de Pretty Boy Floyd, se dan en un periodo de apenas 2 años, desde 1933 hasta enero de 1935. No se alargó 5 o 10 años, todo se limitó a un periodo de entre 18 a 24 meses, un periodo en el que cada día ocurrirían un montón de cosas. Dillinger se convirtió en una figura tan atractiva no solo por robar bancos, sino porque escapó de la cárcel, y en 2 ocasiones. La primera vez fue tras ser detenido cuando visitaba a una novia en Dayton, Ohio, en septiembre de 1933. Su banda de colegas fue a sacarlo del calabozo y mató al sheriff. Entonces fue cuando Dillinger se unió al grupo de colegas que había ayudado a salir de la cárcel y cuando comenzó el primer reinado de la primera banda de Dillinger. Aunque parezca increíble, entonces el FBI no tenía poder para detener a nadie. Un agente del FBI no podía detener a un atracador de bancos. Para eso tenía que llamar al sheriff. Peor aún, tampoco podía llevar armas. Un agente del FBI no tenía autoridad para llevar un arma. Estaban indefensos en situaciones muy peligrosas y, por desgracia, no aprendieron a luchar contra el crimen hasta después de muchos funerales. Hasta que por fin en 1933 y 1934, el gobierno federal decidió tomar cartas en el asunto a través de John Edgar Hoover y el FBI. Me llamo Richard Hack y soy el autor de Puppet Master, la vida secreta de John Edgar Hoover. Era una época en la que en este país no había ningún tipo de organización centralizada. Por supuesto, no había ordenadores, no había un sistema de archivo central, ni un sistema organizado de huellas dactilares. Ni siquiera se comunicaba la huida de delincuentes de una ciudad a otra. Entonces el FBI era una organización muy corrupta.
Para ser agente del FBI, no hacía falta mucho. De hecho, les pagaban $1 al año, les daban acceso a papel con membrete del FBI y los nombraban agentes. Y tenían carta blanca para lo que quisieran en nombre del gobierno federal. En 1924, el presidente Calvin Coolidge decide que ya es hora de terminar con la corrupción en la administración estadounidense y limpiar el Ministerio de Justicia y el FBI. El nuevo ministro de Justicia, Harlan Stone, decidió limpiar el FBI y para ello recurrió a John Edgar Hoover, un joven que aún no había cumplido los 30. Cuando Stone le preguntó si podría hacerlo, Hoover le aseguró que sí, pero con una condición, la de depender directamente de él. A los 30 años, Hoover es nombrado director del FBI, puesto que mantendría durante 48 años, hasta su muerte. Hoover decidió hacer del FBI una organización no solo perfecta en todos los aspectos legales, sino también una organización atractiva. Quería que los agentes quisieran formar parte de ella. He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man of his class, but then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand, because the next day the cap went out and drafted a band, and now the company jumps when he plays Reveille. Decidió centralizar el rudimentario sistema de identificación de huellas dactilares y propuso reunir todas las huellas dactilares en un solo lugar, dándoles acceso a todo lo que necesitaran, para que de esta manera todos tuvieran toda la información a su disposición. Con los nuevos métodos, Hoover llegó a acumular información de más de 150 millones de estadounidenses. En la sede del FBI tenían los expedientes de todos los delincuentes, fugitivos y sospechosos del país. Se estaba creando una organización muy poderosa y muy eficaz. Dillinger y su banda aún no se habían dado cuenta de esto. Después de robar un montón de bancos en 1933, Dillinger y su banda querían tomarse unas vacaciones. Y entonces fue cuando las cosas se les torcieron de verdad. Por fin llegaron a Daytona, en Florida, donde pasaron la Nochevieja. Después bajaron a Miami. Allí fueron a las carreras de perros. El gran amor de Dillinger fue Billy Frechette. Los dos conectaron perfectamente, ambos eran como refugiados de la época de la Gran Depresión que no tenían ni dónde ir ni nada que hacer excepto cuidar el uno del otro. Los archivos del FBI muestran el importante papel que jugaban en aquella época las mujeres de los gángsters. El papel de las mujeres en la guerra contra el crimen siempre me ha fascinado. Hay que tener en cuenta que el 30% de los hombres estadounidenses estaban sin trabajo. Podemos imaginar su pobreza y su impotencia, sí, pero peor aún era la situación de las mujeres, que en aquella época tenían mucho más difícil conseguir trabajo. Durante los años de la Gran Depresión, había muchísimas mujeres que estaban más que dispuestas a aceptar lo malo de un atracador de bancos si éste las mantenía. Here is the story about little Joe Carew and all the things he'd done for his gal named Lou.
When Lou said, Joey, I want diamonds galore, he rounded up the gang and robbed a jewelry store. Había mujeres como Billie Frechette, la novia de John Dillinger, una chica sencilla, sin aspiraciones, que no hacía muchas preguntas mientras él la mantuviera. También había mujeres como Ma Barker, que era la madre de una serie de atracadores de bancos y que estaba encantada de ir con ellos, porque la alternativa era la más absoluta pobreza, viviendo como había vivido Ma Barker en una chabola de tela asfáltica. Shoot him, Herman! Y también había mujeres como Bonnie Parker, la novia de Clyde Barrow, con la que simpatizo menos porque podía haber continuado trabajando cuidando niños o como camarera, pero se aburría. No lo hizo tanto por la pobreza, quería emociones. En su diario escribió cosas como: martes, no ha pasado nada, ¿por qué no pasa nada? Leía revistas de cine y de gángsters y quería que su vida fuera emocionante. También había de esas, pero en general fue la pobreza lo que llevó a muchas mujeres a emparejarse con gángsters, aunque siempre habrá otras como Bonnie Parker que querían emociones fuertes. A principios de 1934, John Dillinger y su banda se tomaron unos días de vacaciones, pero no tardaron en volver a robar bancos. Se cansaron de Florida y decidieron ir hacia el oeste. Fueron a Arizona, a Tucson e hicieron el viaje separados. Dillinger hizo el viaje pasando por Chicago, donde cometió la estupidez de intentar robar un banco con solo otra persona, y durante el atraco en la zona este de Chicago mató a un policía. El único asesinato del que existe la absoluta certeza de que su autor fue Dillinger. Después, Billie Frechette y él tomaron la Ruta 66 por San Luis y fueron hasta Tucson, donde tuvieron la mala suerte de que algunos de los miembros de la banda fueran reconocidos por la policía local, no el FBI, sino la policía local. Y la policía los detuvo a todos uno a uno. Pete Pierpoint, Charles Mackley, a todos, hasta que por fin detuvieron a Dillinger. Ninguno de ellos podía creer que hubieran sido detenidos por unos paletos del pueblo. Y, por supuesto, John Edgar Hoover estaba fuera de sí, rabioso por no haber sido el FBI quien detuviera a Dillinger. A John Dillinger lo extraditaron al estado de Indiana, donde estaba acusado del asesinato del policía. Y allí tuvieron lugar algunas de las mejores hazañas y mejores momentos de la carrera criminal de Dillinger. Cuando llevan a Dillinger de vuelta al estado de Indiana en enero o principios de febrero de 1934, lo meten en la cárcel de Crown Point. Y el espectáculo que se monta cuando lo llevan desde el aeropuerto hasta la cárcel es increíble. Las calles están abarrotadas de gente que quiere ver al gran criminal, más famoso que Al Capone. Y por fin, cuando llegan a la cárcel, está todo lleno de fotógrafos, de gente gritando «Johnny, Johnny» y de periodistas. Allí se tomó una de las fotografías más famosas de un delincuente estadounidense, que es cuando Dillinger le pasa el brazo por el hombro al fiscal del distrito y responde a todas las preguntas de los periodistas con una sonrisa en la cara y una tranquilidad pasmosa. Parecía de todo menos un delincuente.
Para los millones de estadounidenses que lo veían en los noticiarios de la época, parecía un granjero normal y corriente. No negó que robaba bancos y tampoco negó que ayudó a escapar a sus amigos de la cárcel. De hecho, dijo más o menos que cualquiera lo hubiera hecho por sus amigos. Su aspecto no era desaliñado ni amenazador. Y para un país tan furioso con los bancos, tan deseoso de ver sufrir a los bancos, que era lo que estaba haciendo Dillinger, no parecía un tipo tan malvado. Y con la entrevista que dio aquel día en Crown Point, Dillinger dejó de ser un delincuente de poca monta para ser una figura nacional e internacional. Después, apareció en periódicos de todo el mundo, de Londres, de París, de Frankfurt, de Hamburgo, de todo el mundo, y se convirtió en el ladrón más famoso del mundo. Si algo irritaba a John Edgar Hoover, era oír hablar de atracos a bancos. En aquella época, robar un banco era la forma más sencilla de conseguir dinero en metálico. Era la guerra. Y como en cualquier guerra había leyendas que glorificaban tanto a los héroes como a los malvados. Todos mis amigos quieren ser bomberos, granjeros o policías, pero yo no. Yo quiero robar el dinero de la gente. Los gángsters de Chicago eran legendarios. No solo hacían lo que querían, también eran muy famosos. El hecho de que alguien tuviese el apodo de Pretty Boy Floyd, Floyd Niño Guapo, o Machine Gun Kelly, Kelly Metralleta, sacaba a Hoover de sus casillas. Veía a los niños emular a los gángsters, a los malos, y él, que era un tipo tan recto, tan honrado, tomó la decisión de ir a por ellos con toda su alma. Concentró todos los esfuerzos del FBI en la detención de esos individuos. Y además, convirtió su campaña en una campaña de imagen. Hoover también entendió perfectamente que él era mejor no solo en el campo de las armas y las balas, sino también en el de las ideas y la imagen, algo por lo que no dudo en calificarlo de genio. Hoover y el FBI supieron elevar como nadie la imagen del agente del FBI. Tanto él, John Edgar Hoover, como más adelante uno de sus principales agentes, Melvin Purvis, se presentaban como hombres pulcros, eficaces y dignos de confianza, hombres que podrían salir con tu hija. De hecho, eso eran los hombres del FBI. Eran hombres cortados por el mismo patrón que John Edgar Hoover. Siempre eran hombres blancos con formación, muy pocos judíos, que trabajaban incansablemente para detener a los delincuentes. Y no estoy exagerando. El FBI estaba formado por hombres jóvenes, entusiastas y apasionados que quizá en aquel momento no encontraron ningún otro tipo de trabajo y a los que se lanzaba al mundo del crimen sin saber mucho cómo trabajar en él. Son los hombres G, los miembros de la Agencia de Detección Científica de Delitos. Nueva, moderna, actualizada, trabajando día y noche. El FBI nunca duerme. Los hombres G se han convertido en una leyenda. En las portadas de revistas y periódicos, los hombres G se convirtieron en un cuerpo a ser tenido en cuenta. Nadie quería tontear con los hombres G porque eran incluso más románticos y mejores que los gángsters. Y consiguieron detener a todos los gángsters uno a uno. Fue extraordinario, porque en todo el país la gente temía y a la vez estaba entusiasmada con esos hombres G. Y gracias a John Edgar Hoover alcanzaron la categoría de héroes y empezaron a aparecer en las películas. Ya no era el malo quien ganaba al final. Era el agente del FBI quien terminaba ganando. Y se puede decir que fueron los que lograron de forma contundente poner a este país en la senda de la ley y el orden.
Mientras Hoover intensifica sus esfuerzos para detener a los gángsters, John Dillinger lleva a cabo su hazaña más espectacular hasta la fecha: escapar de la cárcel del condado de Crown Point. Los noticiarios de la época cubren toda la historia para el deleite del público estadounidense. A pesar de todos los guardias, ha escapado una vez más con el coche del sheriff y ha cruzado la frontera del estado de Indiana, infringiendo por primera vez la ley federal, lo que pondrá a los hombres G tras él. Tan solo 4 días después de huir, John Dillinger retoma sus actividades delictivas. La leyenda de Dillinger crece con cada día que pasa. Hay quien asegura que cuando planifica un robo se hace pasar por vendedor de sistemas de alarma a las víctimas. Incluso cuentan que sus hombres y él se hacen pasar por miembros de un equipo de filmación que rueda un anuncio publicitario para un banco de Ohio. Cuando Dillinger escapó de la cárcel de Crown Point, John Edgar Hoover encargó a Melvin Purvis, su mejor agente, un joven de 29 años sin mucha experiencia policial, la detención de John Dillinger. En aquellas primeras semanas después de la huida, Purvis y el FBI se dieron cuenta de que no era tan fácil detener a John Dillinger. De hecho, Purvis no tenía prácticamente ni idea de cómo hacer lo que tenía que hacer. Cuando quiso intervenir algunos teléfonos, por ejemplo, tuvo que llamar a un abogado en Washington y preguntarle cómo hacerlo. La información que tenía era muy mala. Apenas tenía unos pocos informadores en las calles de Chicago, por lo que supongo que no fue casualidad que durante un mes entero el FBI no encontrara ni rastro de John Dillinger. Al final, el FBI encontró a Dillinger por casualidad. Dillinger se había trasladado a la zona de St. Paul, en Minneapolis, que era un auténtico paraíso para los atracadores de bancos, una especie de ciudad sin ley, donde había formado su segunda banda con un personaje llamado Babyface Nelson, cuyo verdadero nombre era Lester Gillis. Babyface Nelson era un psicópata, no se puede llamar de otra manera, era un psicópata, un personaje como de película, un tipo que literalmente se reía a carcajadas cuando disparaba el subfusil Thompson a diestro y siniestro. Dillinger era un tipo tranquilo, solo mataba si su propia vida estaba en peligro, pero a Babyface Nelson no le importaba matar. El caso es que John Dillinger y Billy Frechette tenían alquilada una habitación con nombre falso en una zona encantadora de St. Paul, y la casera empezó a sospechar porque entraban y salían a horas intempestivas con equipaje de formas extrañas. La mujer fue a las oficinas del FBI en St. Paul y dijo que había un atracador de bancos viviendo en su edificio. Al principio el FBI pasó de ella, pero la mujer se negó a irse hasta que le hicieron caso. Así que mandaron a 2 jóvenes agentes a St. Paul. Estos llegaron y llamaron a la puerta. Billy Frechette respondió: "Un momento, mi marido no se encuentra bien", y unos momentos después lo que salió a la puerta no fue Dillinger, sino su subfusil. Los agentes salieron corriendo a toda velocidad y justo en ese momento otro miembro de la banda de Dillinger llegaba en coche y terminaron en un salvaje tiroteo delante del edificio. El caso es que John Dillinger y Billy Frechette lograron escapar, pero en la huida Dillinger se dio cuenta de que le habían disparado en la pierna, probablemente uno de sus chicos. Tras las huidas de Crown Point y St. Paul, la fama de Dillinger alcanzó su punto álgido. My little girl, you know I love you, and I long for you each day. My little girl, I'm dreaming of you. Toda la presión para encontrarlo y todos los ojos cayeron sobre Melvin Purvis y el FBI de Chicago. Como resultado, la fama de Purvis creció de forma paralela a la de John Dillinger. A Purvis le gustaba hablar con la prensa.
Era un hombre vanidoso, le gustaba vestir bien. Y al principio a Hoover no le importó demasiado porque le apreciaba mucho. Pero al final hubo dos cosas que Hoover no pudo soportar más. Una, que Purvis era un pésimo detective incapaz de detener a Dillinger. Y la otra, que empezaba a ser tan famoso como él. Quizá esté exagerando los celos de Hoover, aunque estoy convencido de que estaba celoso, pero lo que está claro es que a medida que la fama de John Dillinger crecía, también crecía la de Purvis. En última instancia, cuanto más tiempo siguiera Dillinger suelto, mayores eran las tensiones entre Purvis y Hoover. Y si repasamos los informes, las llamadas de teléfono, está todo ahí. Está muy claro que, aunque mucha gente cree que Hoover estaba celoso de Purvis, y yo también pienso que algo había, lo cierto es que Purvis cometió muchos errores, como hacer redadas en pisos equivocados, dejar escapar a Dillinger y, por supuesto, el famoso enfrentamiento en el Hotel Little Bohemia en el norte de Wisconsin, que fue la gota que colmó el vaso de Hoover. El clímax moral y narrativo de toda la guerra contra el crimen es seguramente el tristemente famoso enfrentamiento del Hotel Little Bohemia. Tras una serie de atracos a bancos y huidas, Dillinger, Babyface Nelson y los demás miembros de la banda con sus chicas decidieron que necesitaban descansar un fin de semana y planificar sus siguientes pasos. Por eso se reunieron en un pequeño hotel en el extremo norte de Wisconsin llamado Little Bohemia. Dillinger, Nelson y sus hombres lo ocuparon el fin de semana. El problema fue que eran tan famosos que sus caras estaban en las portadas de todos los periódicos, incluido el Chicago Tribune, y el dueño del local las había visto. El hombre llamó a John Dillinger a su despacho, le enseñó la foto del periódico y le dijo: «Usted es John Dillinger». Dillinger le dijo que no se preocupara, que era John Dillinger, pero que no iba a hacerle daño, solo necesitaban un poco de tranquilidad. El hombre sí que se preocupó, y mucho. Su mujer y parte de su familia trabajaban en el hotel, y alguien de la familia llamó al FBI en Chicago y habló directamente con Melvin Purvis, que reunió un equipo para ir a Little Bohemia. Y así, una fría tarde de domingo, en abril de 1934, 2 docenas de agentes del FBI capitaneados por Melvin Purvis llegan en coche y avión desde Chicago y St. Paul porque están bastante seguros de que John Dillinger y Babyface Nelson están escondidos en aquel hotel. Para entonces, los agentes del FBI llevaban armas desde hacía unos 6 o 9 meses. Muy pocos de ellos sabían usar un arma, y menos aún habían disparado nunca a nadie. Y ahora les tocaba enfrentarse a los gángsters más famosos del país que tenían subfusiles Thompson. Tuvieron la mala suerte de que cuando iban a entrar, los perros empezaron a ladrar y Dillinger los vio y se dio cuenta de que iban a por él. Peor aún, ya era de noche. No olvidemos que estaban en los bosques del norte de Wisconsin. 3 hombres que habían estado bebiendo en el bar aquella noche se meten en su coche mientras el FBI se acerca. Los perros empiezan a ladrar y de repente en el coche, con el volumen a tope, no se oye nada, ni tampoco los gritos de «¡Deténganse, deténganse!». Y los 3 hombres van alejándose en el coche directamente hacia donde está el FBI. Purvis y sus hombres les gritan una y otra vez «¡Alto FBI, alto FBI!» y empiezan a disparar contra el coche como posesos.
Mataron a uno de los hombres y dejaron gravemente heridos a los otros dos. Y mientras tanto, gracias a la escenita que han montado con los otros, Dillinger, Babyface y los demás salen del hotel por detrás, se adentran en el bosque y se dispersan. Algunos, como Babyface, intercambian algunos disparos con agentes del FBI, pero logran huir. Dillinger y dos de sus hombres consiguen llegar a otro hotelito cercano donde roban un coche y escapan. Babyface Nelson tiene la mala suerte de llegar a una casa a 1,5 kilómetros, donde llegaron algunos agentes del FBI buscando un teléfono, buscando un coche, buscando ayuda. No sabían qué era lo que estaba pasando. Llegan hasta la casa y ¿quién está en la entrada? Babyface Nelson, que enseguida se da cuenta de que son agentes del FBI. Dispara contra el coche de los agentes. Que acto seguido es el coche que utiliza para escapar. Cuando amanece, hay varios muertos. John Dillinger, Babyface Nelson y los demás habían desaparecido. Y Melvin Purvis pasa de ser alguien bastante bien considerado a ser el policía más tonto e inútil del país. En aquel entonces, la mayoría de la gente no sabía qué era el FBI. La primera vez que muchos estadounidenses oyeron hablar del FBI fue al darse cuenta de que eran los tontos que dejaron escapar a John Dillinger en Little Bohemia. Para entonces estaba claro que Hoover estaba a punto de despedir a Purvis. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando el FBI tuvo a la mujer de Babyface Nelson bajo vigilancia. Y de repente, no se sabe cómo, aunque Purvis era personalmente responsable de la vigilancia, Babyface Nelson consigue llegar a la casa de la mujer en pleno Chicago y llevársela delante de las narices de Purvis para que le acompañe en sus siguientes robos. Hoover no despidió a Purvis, pero mandó a uno de sus hombres de Washington, un agente de despacho llamado Sam Cowley, para que se hiciera cargo de la persecución de John Dillinger. Después de Little Bohemia, la fama de Dillinger se extendió por todo el mundo. Prácticamente aparecía todos los días en portadas de periódicos nacionales e internacionales. La gente creía haberlo visto en Canadá, en California, en un barco hacia Londres, en todas partes. Como consecuencia de su fama, los periódicos estadounidenses empiezan a publicar sobre otros atracadores de bancos a los que quieren elevar al nivel de la fama de John Dillinger. Unos de ellos fueron Bonnie and Clyde. John Dillinger era un delincuente importante que robaba bancos importantes. Clyde Barrow y Bonnie Parker eran unos desconocidos de Dallas que normalmente atracaban tiendas y gasolineras y alguna vez algún que otro banco si podían. Pero la suerte quiso que los mataran en mayo de 1934 un grupo de hombres al mando de un sheriff en el noroeste de Luisiana en el momento álgido de aquella Dillingermanía. Posando orgulloso con sus hombres G para el noticiario, Hoover está encantado de presentar el brutal asesinato de Bonnie and Clyde. Y por eso las muertes de estos dos delincuentes de poca monta aparecen en la portada del New York Times. Es la primera vez que aparecen en la portada del New York Times, y es precisamente por su muerte. Gracias a la fama de Dillinger, personajillos que no eran nadie como Bonnie and Clyde se hacen súper famosos, y otros como Pretty Boy Floyd, Babyface Nelson, Machine Gun Kelly y otros cuyos nombres aún recordamos. En la primavera de 1934, Melvin Purvis detiene a Billy Frechette. Es una de las pocas personas que Purvis logra detener. Dillinger estaba totalmente desolado, llorando cuando vio que la detenían, porque de hecho estuvo allí y lo vio todo. Más aún, si la detención de Billy fue brillante, lo habría sido mucho más si Purvis se hubiera dado cuenta de que Dillinger estaba en un coche aparcado a la vuelta de la esquina.
Después de eso, el dolor paralizó por completo a Dillinger. Quería sacarla de la cárcel como fuera, y solo renunció a la idea cuando sus colegas le convencieron de que era imposible. Durante este periodo, por fin se hizo con un nuevo escondite con una mujer que era propietaria desde hacía años de un prostíbulo en el norte de Indiana, llamada Anna Sage. La historia de la muerte de Dillinger, como todos los acontecimientos de su vida, ocurre increíblemente deprisa. De hecho, en tan solo 24 horas Dillinger estaba en el piso de Anna Sage. Daba la casualidad de que Anna Sage era una emigrante rumana a punto de ser deportada. Anna Sage va a ver al FBI para intentar hacer un trato, que le permitieran quedarse en el país porque es la única persona que sabe dónde está John Dillinger. Básicamente les dice que su amiga Polly Hamilton, John Dillinger y ella van a ir al cine al día siguiente. Al día siguiente, todos los hombres del FBI en Chicago se reúnen en las oficinas del FBI en el centro de la ciudad. Hace calor. Están a 36, 37, casi 38 grados y los agentes esperan enfundados en sus trajes la llamada definitiva. ¿Dónde está esa mujer? ¿Habrá dicho la verdad? Muchos creen que no, que es otra delincuente de 3 al cuarto como tantos otros antes. Por fin, a última hora de la tarde, Anna llama. Y dice que va a ir con Polly Hamilton y John Dillinger al cine Biograph, donde pasan la película El enemigo público número 1. Vigilando delante del Biograph están Melvin Purvis y una docena de agentes del FBI. De repente, Purvis ve a John Dillinger en carne y hueso en el lado derecho del coche, con Polly Hamilton y Anna Sage, que llevaba su famosa falda naranja. Los tres entran en el cine. En la calle hay 2 docenas de agentes del FBI, también de la policía de Indiana y de la policía de Chicago, y esperan. Esperan 2 horas. Por fin, John Dillinger sale del cine sobre las 10:30. Purvis está delante de la taquilla y tiene que dar una señal. Cuando ve salir a John Dillinger, tiene que encender un puro, que es la indicación para que todo el mundo se ponga en movimiento. No saben muy bien qué van a hacer, pero tienen bastante claro que se lo van a cargar. Dillinger sale, va hacia la izquierda, Purvis enciende el puro y nadie se da cuenta. Charles Winstead, un agente del FBI de Texas que había sido enviado a Chicago por su habilidad con las armas, susurra a su amigo: "Ese es Dillinger, el del sombrero". Van caminando tras él a 2 o 3 metros y en un momento dado John Dillinger nota algo. Se vuelve, mira directamente a Charles Winstead a los ojos y lo sabe. De los 4 disparos, 2 alcanzan a John Dillinger. Uno le entra por detrás de la cabeza y le sale por el ojo. Dillinger cae al principio de un callejón y muere en cuestión de segundos. Ha caído a las puertas de este cine. Hay mucho entusiasmo. Un grupo de agentes federales al mando del inspector Samuel Cowley y con la ayuda de la policía de Chicago e Indiana han matado a Dillinger. Estas son las pertenencias del enemigo público número 1. 3 hombres no fueron suficientes para llevar la colección de mortíferas armas confiscadas en distintos lugares. Cuando lo mataron llevaba su automática en la mano. Sus huellas dactilares son indicios infalibles. Pagó $5.000 para alterarlas con ácido, pero no lo consiguió. Todavía quedan 300 puntos de semejanza. Su rostro estaba distorsionado, pero los hombres G lo reconocieron. Los ojos y la forma de la cabeza.
La muerte de John Dillinger marca el final del reinado de los gángsters y el nacimiento del moderno FBI, dirigido por el todopoderoso John Edgar Hoover. Hoy Estados Unidos necesita 3 cosas para hacer cumplir la ley: eliminar las influencias políticas, poner énfasis en la eficacia y buscar la cooperación entre los distintos cuerpos de seguridad. A todos debe preocuparnos un único objetivo: erradicar el crimen. Gracias al teléfono, el FBI está muy cerca de todos. El FBI quiere ser su protector en todo lo que esté dentro de su jurisdicción. El FBI es suyo. Lo que significa que los gángsters no se saldrán con la suya. Little girl, you know I love you, and I long for you each day. My little girl, I'm dreaming of you, though you're many miles away. I see the lane down in the wildwood, where you promised to be true. My little girl, I know you're waiting, and I'm